En este marco, saludamos a los presentes en la audiencia pública del Proyecto de Reglamento de Contenidos de Comunicación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, donde recopilaremos opiniones, recomendaciones o comentarios de quienes se han dado cita el día de hoy. Cabe señalar que este espacio complementa otras alternativas de participación abiertas oportunamente. Para dar la apertura oficial a este espacio, damos paso al presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Galo Ceballos Mancheno, a quien damos la cordial bienvenida. Gracias, Orpa. Buenos días con todas y con todos. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación se ha fijado dos grandes retos en la actual administración. El primero es el fomentar la libertad de expresión y la prevención y la erradicación de la violencia hacia la mujer. Dentro de este esfuerzo hemos realizado una serie de eventos, de seminarios, hemos compartido con todos los actores del sistema de comunicación experiencias, hemos intercambiado ideas hasta lograr definir un documento base que es el que así he puesto en su conocimiento a través del proceso de socialización y de esta audiencia pública. Precisamente este proceso de audiencia pública refleja nuestro compromiso con la libertad de expresión. Hemos instituido espacios virtuales, espacios físicos, para poder recabar las apreciaciones y las observaciones de todos los actores de la comunicación. Es necesario resaltar que regular no es sinónimo de perseguir o es sinónimo de castigar. Yo creo que esa característica era de otra etapa, de una etapa que esperemos no se vuelva a repetir. La regulación, desde el punto de vista que nosotros perseguimos, nos permitirá, conjuntamente con los actores de la comunicación, con los medios de comunicación, trabajar en el mejoramiento de los contenidos de la información de la comunicación, de tal manera de provocar un mecanismo que nos permita prevenir y erradicar la violencia hacia la mujer. Lo que esperamos de reuniones como esta, agradezco sobremanera la presencia de ustedes. Y lo que queremos es que el esfuerzo institucional, conjuntamente con los aportes que podamos recibir de ustedes, nos permitan cubrir las expectativas de los trabajadores de la comunicación, nos permitan cubrir las expectativas también de la sociedad en su conjunto y sobre todo fomentar la libertad de expresión como mecanismo para prevenir y erradicar la violencia de género, la violencia hacia la mujer. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia y bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La participación activa de los diversos actores de la comunicación en la generación de normativas es clave para el trabajo del Consejo, siendo la audiencia pública una alternativa para interactuar directamente con la ciudadanía. Para explicar la metodología de este espacio, damos paso al secretario general del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Franklin León. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días con todos. Previo a explicar la metodología a través de la cual se desarrollará la audiencia pública, procedo conforme lo establece la resolución número CERE de PIC-PLE-2019-003 de 18 de noviembre, que es con la cual el Pleno del Consejo aprobó este proceso para la participación ciudadana, a constatar que se encuentren dentro de la sala las personas necesarias para el desarrollo de la audiencia pública. Está dentro de la sala el señor presidente, Galo Ceballos Mancheno, la doctora Virna Vázquez, coordinadora de asesoría jurídica, también está la abogada Shirley Ron y la especialista Sofía Suárez, que son quienes realizarán la exposición del proyecto correspondiente. Y también tenemos la participación ciudadana. Cabe señalar que la ciudadanía también podrá participar a través de medios telemáticos, mediante las redes sociales, y que esto está siendo transmitido, a través de la página web del Consejo.
La metodología que se realizará la audiencia pública es la siguiente. En una primera instancia tendremos la exposición por parte de las funcionarias que forman parte de la Dirección de Regulación del proyecto de normativa, donde se explicará la necesidad de regular los contenidos con enfoques de género y cómo ha sido desarrollado el proyecto de normativa. Luego de esto tendremos la participación de la ciudadanía. Cabe señalar que la ciudadanía podrá participar en el orden en que se ha ido registrando y tendrá un tiempo máximo de participación de 7 minutos por cada participante u organización. Les pedimos de favor que si se encuentran varios representantes de una misma organización, por favor coordinen para que la participación por organización sea de 7 minutos. Cuando falte un minuto para finalizar la participación, esto se les será indicado. Posterior a esto, procederemos con el cierre de la audiencia. Una vez que hayamos escuchado los comentarios de todos los participantes, se dará el cierre de la audiencia. Y este informe final será transmitido hacia el Pleno del Consejo para que en un segundo debate sea conocido para la aprobación del proyecto de reforma del reglamento. Eso es en cómo se desarrollaría la audiencia. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Hemos abierto la posibilidad de enviar las opiniones, recomendaciones y comentarios a través de mail, de un espacio virtual o de forma física. Hoy nos reunimos para escuchar sus aportes a este proyecto. Para exponer la justificación jurídica sobre la regulación de los contenidos de comunicación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, damos paso a Shirley Ron, directora de regulación del Consejo. Buenos días con todos y con todas, señor presidente, autoridades. La violencia contra las mujeres es un grave problema a nivel mundial, así como el de derechos humanos y de salud pública que afecta a más de la mitad de las mujeres ecuatorianas. Según estadísticas del INEC, la primera estadística de violencia de género realizada en el 2011, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Esto desde un punto de vista jurídico nos llama a reflexionar y a realizar desde el ámbito que nos corresponde como Consejo y en el amparo de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, como parte de nuestras atribuciones legales, la elaboración de un proyecto de normativa que tiene como objetivo dotar a los medios de comunicación de instrumentos técnicos y jurídicos para el desarrollo de contenidos que justamente prevengan y erradiquen la violencia contra la mujer. Desde ese punto de vista, amparados en los tratados internacionales, en la Constitución del Ecuador y en la Ley Orgánica de Comunicación, generamos este proyecto de instrumento jurídico que plantea varias alternativas y opciones para que los medios de comunicación, al realizar productos comunicacionales, lo emitan al amparo de la ley sin violentar los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias. Para exponer el proyecto de reglamento de contenidos de comunicación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, tendremos ahora la participación de Sofía Suárez, especialista de regulación del Consejo. Buenos días con todos, buenos días autoridades. Básicamente, un poco repitiendo lo que Shirley ha comentado, la base normativa para la elaboración de este reglamento, de este proyecto de reglamento, ha sido la Constitución de la República, tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que nos establece atribuciones al Consejo respecto a la regulación de los contenidos en este ámbito, y la Ley Orgánica de Comunicación. El proyecto de reglamento cuenta con 4 capítulos. En la primera sección, el primer capítulo, se incluyen las generalidades del mismo, que hace alusión al objeto, al ámbito de aplicación del reglamento, los principios y algunas definiciones que se incluyen a lo largo del proyecto de reglamento. En el segundo capítulo se desarrollan los parámetros técnicos para la difusión de los contenidos de comunicación con enfoque de género para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En este sentido tenemos unas obligaciones generales de los medios de comunicación, tenemos unos parámetros específicos tanto para la difusión de los contenidos comunicacionales, así como para contenidos
que sean informativos para contenidos educativos y para contenidos que responden a publicidad. Se establece también ciertas obligaciones y ciertos lineamientos respecto a la autorregulación y la corresponsabilidad de la sociedad, los medios de comunicación y la familia en el tema de la prevención de la violencia contra la mujer y el reconocimiento de buenas prácticas, que es un mecanismo que va a ser desarrollado posteriormente por el Consejo. Seguidamente tenemos un capítulo que hace alusión al seguimiento y al análisis de los contenidos. Básicamente ahí se establece qué va a pasar con los contenidos que contravengan y vulneren derechos de las mujeres. Y finalmente tenemos mecanismos de participación ciudadana a través de los cuales esperamos que sigan aportando en la aplicación y en verificando el cumplimiento de este reglamento. Voy a ir rápidamente al objeto del reglamento. Como ya hemos mencionado, tiene por objeto establecer los parámetros y lineamientos técnicos que los medios de comunicación deben utilizar para que sus contenidos tengan un enfoque para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Existen varios principios que se han incorporado que se recogen de los convenios internacionales y la Constitución y de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Los parámetros técnicos, por favor la siguiente, solo les quiero enseñar algunos de los parámetros técnicos que hemos diseñado en este reglamento, por ejemplo en el caso de los contenidos informativos. Básicamente la premisa general es que el respeto de los derechos de las personas y la igualdad de género, que incluye el respeto tanto de derechos de hombres y de mujeres en iguales condiciones. Buscamos que se combatan los estereotipos, los patrones socioculturales que están asociados a la discriminación, a la desigualdad de oportunidades de las mujeres y que en la información que se difunda se haga una contextualización, se indique todas las instancias, por ejemplo, en los casos de noticias que se indiquen las instancias incluso judiciales y las posibilidades que tienen las mujeres que están en una situación de violencia contra la mujer. En los siguientes parámetros, por ejemplo, en los contenidos educativos, lo que buscamos es justamente que haya una sensibilización de la población respecto a la violencia contra la mujer y que a través de los medios de comunicación se pueda erradicar y se pueda prevenir la violencia contra la mujer. No los vamos a ver a todos porque es bastante largo. Y finalmente, en la publicidad, lo que buscamos, tal vez si le puedes pasar a la siguiente. Gracias. Es justamente que no se repitan estos estereotipos que están muy arraigados en la sociedad, a través de los cuales tenemos, por ejemplo, que las mujeres se las cosifica, que son objetos sexuales, en donde se representan incluso a las mujeres en el ámbito doméstico y a los hombres en el ámbito público. Entonces, queremos que a través de la publicidad se pueda promover la igualdad y la equidad entre los géneros. Ese es el proyecto de reglamento a breves rasgos y esperamos ahora sí contar con sus opiniones y recomendaciones. Gracias. Muchas gracias. A continuación, abriremos el espacio para las intervenciones de los asistentes en orden de inscripción. Les recomendamos que cada uno tiene un máximo de 7 minutos. El secretario general alertará cuando su tiempo esté por concluir. Invitamos a la ciudadana Paola Muñoz. Buenos días a todos, soy Paola Muñoz, vengo de la Universidad de los Hemisferios. Primero, felicitar al Consejo por esta iniciativa. Me parece que dar espacio a la ciudadanía para que pueda dar sus opiniones sobre los contenidos de comunicación respecto a la violencia de género, específicamente contra las mujeres, es una buena oportunidad para reflexionar sobre los medios, no solo desde los organismos estatales, sino tener todos estos aportes valiosos. Veo aquí a gente, veo a ciudadanos, miembros de organizaciones sociales, de los medios de comunicación, y es importante escuchar todas esas voces. Así que felicitaciones en ese sentido. Bueno, yo creo que es importante reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación porque son un actor fundamental en la sociedad. Los medios ayudan a fijar la percepción que la ciudadanía tiene sobre ciertos asuntos de importancia como la violencia de género, como el cambio climático. Han habido experiencias sobre otros temas como el suicidio en los que hay también
ciertos instrumentos que ayudan a ver cómo se debe realizar la cobertura periodística sobre este tema. Al igual que en la violencia contra las mujeres, el suicidio, por ejemplo, no se da por una sola causa. En ese sentido, si tomamos algo de esa temática, podemos ver que en la violencia contra la mujer también a veces los medios tienden a mostrar una visión un poco reduccionista del problema. La gente no asesina a otra persona, en este caso a una mujer, por una sola razón. Hay varias situaciones que convergen y que al decir que esta situación se dio por un crimen pasional, estamos dando una visión reduccionista de la realidad, de los hechos. Bueno, yo solo quisiera puntualizar unas pequeñas reflexiones que quizá aportarían a este reglamento. Bueno, primero, no culpar a las víctimas, la forma de vestir, si no estudian o si tienen alguna adicción, no justifica que alguien cometa un asesinato. Evitar los adjetivos, el uso de calificativos ayuda a justificar el crimen. No podemos, como había mencionado ya, tener una visión reduccionista de decir este es un crimen pasional, porque ahí estamos dando una visión errada de la realidad. No utilizar imágenes que muestren a mujeres violentadas o donde aparezcan como seres débiles, objetos sexuales o bienes de consumo. No reproducir comentarios, declaraciones o diálogos donde se justifiquen actos de violencia. Lastimosamente, por la norma periodística del contraste, tendemos a buscar como medios de comunicación a la versión opuesta de los familiares de la víctima en este caso. Y claro, ahí se tiende a dar una justificación del asesinato. Respetar a las víctimas, proteger su identidad, especialmente si son menores de edad, llamar a las cosas por su nombre. Si una mujer fue asesinada, debe de quedar claro en el texto, las mujeres no mueren solas o por accidente, son asesinadas por sus parejas o exparejas, principalmente dentro de sus propios hogares. Y finalmente, los verbos son importantes, no es lo mismo decir que una mujer apareció muerta o falleció, a decir que fue asesinada. Hay que decir las cosas por su nombre y en ese sentido también los medios de comunicación tienen que poner énfasis en el uso correcto de los términos que utilizan. Eso es todo, muchísimas gracias por este espacio. Permiso. A continuación, invitamos a la ciudadana Alexandra Ortega. Buenos días con todas y todos. En el mismo marco en el que nos estamos desenvolviendo en estas audiencias públicas, como ciudadanía, como sociedad, yo quería hacer unas acotaciones. Y esto va en el marco del tema comunicativo, pero va en el marco étnico, como mujeres negras. Yo soy parte del Consejo Nacional de Mujeres Negras del Ecuador y por tanto yo sí traigo un mensaje, como todos me imagino, sobre que las mujeres negras no solo sirven para bailar, cocinar, las mujeres negras somos profesionales, las mujeres negras estamos cansadas de que los medios de comunicación y la sociedad nos hipersexualicen. Nosotros hemos aportado, como nuestra población ha aportado a esta sociedad. Nosotros invitamos a los medios de comunicación, a los comunicadores sociales, a que sean más investigativos cuando se refieran a nosotros, cuando den una información acerca de nosotros como pueblo, como mujeres. Nos sentimos violentadas en los titulares de ciertos medios de comunicación que no solo nos invisibilizan, como repito, como dije, nos hipersexualizan o nos reducen. Los medios de comunicación son reduccionistas de la cultura, porque dentro de una mujer, cuando se visibiliza una mujer negra, también se debe de ver el aporte que esta y estos como pueblo han hecho a esta sociedad. Entonces, mi invitación es a ser más investigativos como profesionales. Debería ser un tema más de sociedad. Investigar
para informar la verdadera noticia. Ustedes, los medios de comunicación, ustedes, los comunicadores, se dirigen a las masas. Entonces, también son parte de esa educación a la sociedad. Nosotros solicitamos, pedimos, exigimos que se informe de nosotros con respeto. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente invitamos al ciudadano Patricio Carvajal. Buenos días con todas, con todos, señor presidente, con todos. Volver a verles a muchos de ustedes para mí es un deleite. Es volvernos a encontrar en esta lucha de muchos años para generar derechos sobre un ámbito que nos convoca, que es la comunicación. Creo que cuando estamos planteando que una normativa tiene que ser aplicable, buscamos las estrategias legales, técnicas, comunicacionales, que puedan ir derivando en que esa normativa tenga el impacto que queremos, que es sobre todo la modificación de las condiciones de conciencia en las que nos desarrollamos con respecto a este tema que nos convoca hoy. Y me temo que en el borrador de reglamento que acaba de revisar, en el cruce además normativo con la misma norma que ustedes plantearon, puede mejorarse un par de condiciones. La primera son los parámetros técnicos de medición sobre los que se determina qué es discriminación y qué no. Cuando hacemos una larga lista, como está, muy bien intencionada, de elementos éticos, técnico-éticos, acerca de la discriminación, y no decimos, en un acuerdo con los medios, qué implica desarrollar mensajes no discriminatorios, estamos hablando de una invitación y no de una regulación. En el marco de la autorregulación, que es uno de los capítulos fundamentales de la nueva ley de comunicación, y que esta norma apela, se requiere que fundamentalmente el acuerdo entre los sectores sea explícito. Tal como está planteada la norma, el cumplimiento obligatorio de ella implica que podríamos estar recayendo en algunas prácticas que se hizo antes. Es decir, nosotros vamos a decir cuáles son los parámetros, en esta norma ustedes las cumplen. La autorregulación implica que los medios de comunicación, sobre todo, porque esta es una norma dirigida hacia allá, declaran de manera absolutamente clara, expresa, sobre base de parámetros técnicos, cuáles son sus acuerdos. Y eso debería estar planteado en la normativa. Me parece que ese podría ser el siguiente paso y que este borrador puede servir como base para ese diálogo social, para que vaya mucho más allá y se encaje en los parámetros técnicos. Una vez que haya esos parámetros, se podrá determinar si lo que se mide es del tiempo aire, si lo que se mide es de la capacidad por programa, si se determina por el tipo de contenidos o por prevalencia según lo que determina la Constitución. Ustedes lo ponen ahí. Está muy bien que diferenciar lo que es la prevalencia de contenidos de lo que es el tipo de contenido. Por ejemplo, colegas, ¿un programa de entretenimiento puede ser educativo? Sí puede ser. Generalmente no está pasando. Y cuando ponemos una cantidad de programas que no es factible de ser regulado, por ejemplo, el entretenimiento mismo. La norma habla de la información y no del entretenimiento. Es decir, hay que captar todos los formatos, pero los formatos no significan tipos de contenido. Y esa es una falla de la ley anterior que repite esta ley. O sea, le estoy hablando de un poco de elementos técnicos que podrían ser mejorados y concretos, y ser concretos en la norma. Y el segundo aspecto, quedan 2 minutos, es cómo se va a financiar el proceso. En la ley orgánica en contra de la violencia de la mujer, esta ley determina que el sistema conformado por todas esas organizaciones que están listadas tiene que ser financiado por el erario público. Ese financiamiento implica que este consejo podría asumir parte de ese financiamiento no solo para la difusión a través del consejo, sino a través de todas las instituciones con un presupuesto aprobado. Y esa norma hace explícito ese procedimiento. Me parece que además en este momento de austeridad, toda la capacidad del Estado sí debe estar enfocada no solo en la promoción, sino en la generación de capacidades para la difusión y la persuasión sobre el tema. Nada más por el momento. Vale. Gracias. Muchas gracias.
Finalmente, invitamos al ciudadano Santiago Estrella. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio para poder compartir. Mi nombre es Santiago Estrella, pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja, desde el Departamento de Comunicación, donde tenemos justamente una línea de investigación de comunicación y género que la lidera la compañera Ana Verdú, quien está en Loja y por obvios motivos no puede estar por acá. Se viene trabajando mucho en temas de investigación de todo lo que implica la comunicación y la comunicación y género como un eje vertical allí, que debe estar transversal siempre. Y algunas de las preocupaciones es justamente esta vinculación de la academia con los entes reguladores y con los medios de comunicación. Se genera mucha investigación, se genera mucho conocimiento, muchas estadísticas, muchos datos, pero se quedan allí en los papeles, se quedan en las bibliotecas, se quedan en los repositorios y nos llegan a alimentar de mejor manera los procesos regulatorio, los procesos como estos de reglamentación. Y uno de los elementos que normalmente nos preocupa mucho es la aplicación de todo este tipo de reglamentos. Toda esta suerte de conocimientos, de articulaciones que hacemos, al final muchas veces se quedan allí en el papel, en los reglamentos, y no tenemos las herramientas para poder aplicarlas. Particularmente, por ejemplo, yo pertenezco en este año, y estoy acabando, al Consejo Ciudadano de un medio público, de Radio Pichincha Universal, con todo lo que le ha pasado. Prácticamente es el único medio público que está cumpliendo con eso, y lo cumple bastante complicadamente. Y dentro de eso, por ejemplo, hay la ley de participación ciudadana y todo eso, pero no hay un reglamento que pueda hacer que la veeduría que hacemos los ciudadanos tenga una mejor eficiencia para el trabajo, en este caso, por ejemplo, de los medios públicos. Personalmente hice un registro, un monitoreo de la radio durante todo este año, y uno de los elementos justamente que la participación de las mujeres en los espacios de opinión y de debate en este medio público tiene una diferencia, está entre un 25 y un 30% de participación, a diferencia de los hombres. Y eso he podido trasladarle al medio público como una alerta, como un llamado de atención. Pero si eso en una reglamentación puede estar más clara, y la aplicación, es decir, porque aquí en el reglamento se dice la obligatoriedad de transmitir espacios con perspectiva de género, ¿cómo va a ser esa obligatoriedad? ¿Qué va a ser sin que se llegue a lo ya que también se ha debatido bastante, un hecho sancionatorio necesariamente, sino cómo promover eso para que realmente los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, puedan, no solo por la sanción, sino por convicción, ojalá, tener esa perspectiva de género transversal allí, que esté absolutamente claro dentro del reglamento y que tenga compatibilidad con la ley de comunicación y con los otros instrumentos, para que no sean discursos que los ciudadanos, como bien decían los que han antecedido a la palabra, con todas estas ideas, con todas estas recomendaciones y reclamos también, pueda llegar directamente a estos medios y pueda haber realmente cambios efectivos en la programación, cambios efectivos en los contenidos. Ese es como uno de las reflexiones y de las recomendaciones que podríamos hacer desde este espacio, y también que los espacios de discusión, como decía quien me antecedió en la palabra, los medios de comunicación son representantes, pero también los periodistas, que muchas veces los periodistas de a pie, los que están en la calle, los que están produciendo, no tienen una voz fuerte, potente para decir, bueno, tenemos tal vez esa intención o tenemos esa idea y queremos proponer, pero otra cosa es cuando vienen los representantes, ellos deciden por nosotros y no tenemos esa voz, tal vez esa voz también de los periodistas y de los comunicadores. Y finalmente, me agrada mucho que esté dentro de esa perspectiva que se ha presentado esta idea o este concepto, más que idea, de las nuevas masculinidades o las masculinidades positivas. Nada más como reflexión final, hace un par de años hice una investigación justamente sobre las masculinidades en el cine ecuatoriano, haciendo un barrido de las películas desde el 80 hasta el 2015, y en parte de esa investigación hice unas entrevistas a directores de cine ecuatoriano, y claro, la perspectiva de género de pronto les sorprendió, así como… Y claro, un poco se escudan y dicen, es que esto es arte, no es comunicación. Y chévere, pero algunos dijeron, pero
me parece interesante porque normalmente yo armo personajes pensando en la narrativa de la película. Pero claro, no me pongo a pensar qué estoy representando con ese personaje, por qué lo hago así, por qué no puede ser de esta otra manera. Entonces, ese tipo de reflexiones, debates son absolutamente importantes que se den a lo largo del tiempo, que sean permanentes, que es un proceso que no se puede cambiar con un reglamento, que no se puede cambiar solo con una declaración, sino que es un proceso de trabajo continuo. Y por eso también el tema de aporte o de financiamiento para todo ese proceso de debate tiene que ser a la par. Ahí como Universidad Técnica Particular de Loja nos interesa muchísimo participar, aportar, ayudar desde la academia para generar esos foros, esos debates y esa investigación. Así que a las órdenes y muchísimas gracias por este espacio. Señor presidente, conforme el registro de asistencias y de participación, estas son las 4 intervenciones que teníamos registradas y que se han escuchado respecto a las observaciones del reglamento. Quiero igual dejar constancia frente a la audiencia que todas estas participaciones serán incluidas en el informe final de pertinencia que será levantada por el área regulatoria para hacer el análisis respectivo y poder presentar, como les decía en un inicio, el proyecto final de reglamento para generación de contenidos con enfoques de género al Pleno para su conocimiento dentro de la sesión correspondiente. Eso es de lo que corresponde a la audiencia pública, señor presidente. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la participación de cada uno de ustedes que se han dado cita hoy en esta audiencia pública. Y les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Muchísimas gracias a nombre del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Tengan ustedes muy buenos días.